Buenos días, el día de hoy vamos a revisar síndrome compartimental. Las expositoras Isabela Vargas, estudiante de séptimo semestre, y Paula Blanco, quien les habla, interna de 11º semestre. Estos son los temas que vamos a tratar a lo largo de la exposición. Entonces, la definición de síndrome compartimental es una condición dolorosa que se da por el aumento de la presión intracompartimental en un compartimento osteofacial cerrado. Esto perjudica la circulación y por lo tanto el funcionamiento de los músculos y nervios que están dentro de ese espacio. Consideramos que es una emergencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque puede generar necrosis de los tejidos blandos y una discapacidad permanente. Se dice que hay un desequilibrio entre la aponeurosis y el aumento del volumen muscular durante un esfuerzo y por lo tanto podríamos generar un torniquete interno. Hay diferentes clasificaciones del síndrome compartimental. Uno de los más conocidos es cuando hablamos de crónico agudo y el síndrome de Crush. Entonces, crónico nos está hablando de pacientes que hacen deporte, en donde se conoce también como un síndrome compartimental de esfuerzo. El síndrome de Crush se asocia a traumas de alta energía como accidentes automovilísticos o aplastamiento, y el síndrome compartimental agudo nos habla de pacientes que presentan fracturas, que tuvieron traumatismos donde hay implicación de partes blandas, compromiso de lesión arterial, compromiso por quemaduras o compresión en las extremidades. La triada clínica que el paciente puede presentar entonces es un síndrome doloroso, el cual es un dolor agudo que el paciente va a referir que es el peor dolor de su vida y que empeora con movimientos pasivos del compartimento afectado. Va a tener inflamación que es localizada y se asocia a parestesias o alteración neurológica como disminución de la fuerza. Es más común en hombres con una relación 7:1 versus mujeres, que la edad media de presentación en los hombres es a los 33 años, mientras que en las mujeres es a los 44 años, y que se va a presentar aproximadamente 3.1 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Entonces, pacientes que sean hombres menores de 35 años, que hayan tenido algún accidente de alta energía, que practiquen deportes de alta energía, un diagnóstico de fracturas de diáfisis de tibia, que tenga fractura del antebrazo del radio distal, que haya presentado un trauma en los tejidos blandos y presente una hemorragia. Pacientes que tengan consumo de drogas, principalmente endovenosas, y aquellos que han sufrido quemaduras grandes. Voy a hablar brevemente de la anatomía que involucra el síndrome compartimental. Lo más importante que debemos saber es que el síndrome compartimental afecta principalmente a los miembros inferiores y el antebrazo. Un compartimento muscular es un grupo muscular cubierto por una fascia inelástica. Esta fascia se encarga de protegerlo y de permitir que mantenga su forma. Voy a comenzar por los miembros superiores. El brazo tiene dos compartimientos que están separados entre sí por el húmero y los tabiques intermusculares. El compartimento anterior del brazo contiene al bíceps, al coracobraquial y al braquial, y el compartimento posterior contiene el tríceps braquial. El antebrazo tiene dos grandes compartimientos, anterior y posterior o palmar y dorsal. El compartimento palmar está conteniendo los grupos flexores, pronadores y los tres nervios mayores de la mano, el mediano, el radial y el cubital. Está limitado hacia anterior por la fascia anterobraquial, que envía fuertes séptimos a los bordes más superficiales de cúbito y radio, y en su parte posterior está limitado por el cúbito radio y la membrana interósea. El compartimiento dorsal o posterior comprende la musculatura extensora a supinadora. Su único nervio corresponde al interóseo posterior. Sus límites son fascia anterobraquial hacia posterior y cúbito radial y membrana interósea hacia anterior. La mano puede ser dividida en 4 pequeños compartimientos estructurales. Son compartimientos pequeños en los cuales pequeños cambios de volúmenes producen grandes presiones. Los 4 compartimientos son el hipotenar, que se va junto con el tenar,
el compartimiento central, el compartimiento aductor y el compartimiento interóseo, que se divide en dos, el palmar y el dorsal. Con respecto a los miembros inferiores, el muslo contiene 3 compartimientos. El anterior contiene a los bastos, al sartorio y al recto femoral. El medial contiene al abductor largo, al abductor corto y al mayor. Y el posterior contiene al semimembranoso, al semitendinoso y al bíceps femoral y nervio ciático. La pierna posee 4 compartimientos. La anterior, que contiene los músculos extensores comunes de los dedos, el extensor propio de alayar y tibia anterior. El lateral contiene los músculos peroneo largo y corto y está delimitado hacia afuera por la aponeurosis de la pierna, hacia adentro por el peroneo, hacia anterior por el tabique intermuscular y hacia posterior por el tabique intermuscular posterior. El posterior profundo está conteniendo a el flexor largo del hayas común de los dedos y tibia posterior. Y el posterior superficial contiene a los músculos gemelos y el sóleo. Etiología. Muchos estudios han mostrado que las fracturas son la principal causa o la más frecuente de síndrome compartimental, causando el 69 al 75% de los casos. El síndrome compartimental agudo del miembro inferior se le atribuye en su mayoría a las fracturas tibiales, en un 40%. También pueden ser debido a la fractura del antebrazo, en un 18%. Es importante recordar que no existe diferencia entre fracturas abiertas o cerradas con respecto a la incidencia del síndrome compartimental agudo. Otra causa importante de síndrome compartimental son los tejidos blandos sin fracturas, en un 23%, y las lesiones vasculares, que ocasionan esta condición secundario a isquemia compartimental. El síndrome compartimental puede ser debido a causas iatrogénicas, por ejemplo, posterior a un cateterismo o a la punción en pacientes anticoagulados. La rhabdomiólisis se ha asociado al síndrome compartimental agudo en el 23% de los casos. Las lesiones de la arteria poplitea tienen una elevada incidencia de síndrome compartimental agudo y se han descrito causas poco comunes de síndrome compartimental como lesión vascular aislada, lesión de la arteria glútea superior, lesión de los vasos femorales sin fractura y enfermedades sanguíneas, problemas en la coagulación. Madsen describió los 2 mecanismos principales mediante los cuales ocurre un aumento de la presión intracompartimental, que es lo que conocemos hoy en día como la clasificación de Madsen. A sería la restricción de la expansión, es decir, en situaciones en las que el espacio no pueda expandirse correctamente, tal y como lo dice, como en caso de quemaduras, yeso, vendaje o torniquete. Esto significa posterior a alguna cirugía o intervención. Y B, aumento del volumen del espacio, debido a sangrados, edema, material purulento, fluidos extraños o cualquier otro material que ocupe espacio intracompartimental. Se han propuesto diferentes teorías para explicar la fisiopatología del síndrome compartimental agudo, pero lo que debemos saber es que la circulación sanguínea, el flujo desde las arterias de alta presión a las venas de baja presión, está determinado y es dependiente de la diferencia de presiones que exista entre ambos vasos, es decir, el gradiente arteriovenoso o delta de presiones. Al ocurrir una lesión del tejido, van a aparecer procesos inflamatorios y va a haber un aumento del líquido, lo que va a causar edema, y esto va a disminuir la diferencia de presiones. Cuando el gradiente delta de presiones está disminuido, disminuyen las tasas de suministro de sangre arterial oxigenada y el drenaje de sangre venosa desoxigenada. Al haber disminuido estas tasas de suministro, disminuirán el drenaje venoso y linfático. Este será más lento y resultará en la extrusión de líquido en el tercer compartimiento, lo que llevará a edema tisular. Este edema tisular aumentará la presión intracompartimental por el hecho de que está aumentando el volumen y así de la misma forma disminuirá la diferencia de presiones. Después se establecerá un ciclo vicioso que conducirá al colapso de los vasos linfáticos y finalmente al colapso del suministro arterial. Este colapso del suministro arterial va a llevar consecuentemente a isquemia y finalmente a necrosis, que puede llegar a ser irreversible. Esto significaría que el paciente pierde su extremidad mediante la amputación.
Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, conocemos que el síndrome compartimental se caracteriza por las 5 P's, que podrían ser 6. La principal es dolor, por pain en inglés. Nos habla de que es un dolor severo o desproporcionado a la lesión que nosotros estamos viendo y que no se alivia con analgésicos. Este dolor empeora con estiramientos pasivos y normalmente se ve al inicio. Las parestesias habla entonces de compromiso a nivel nervioso porque tenemos una isquemia tempránea del mismo y este puede llegar a progresar a anestesia de un momento a otro. Podemos tener parálisis, que es una característica de aparición tardía, y esto pues nos está hablando de que tenemos una lesión nerviosa y muscular. La presencia de palidez, que no es tan común, pero también puede verse, y la presión, que es básicamente el aumento de la presión intracompartimental. La sexta P, que digamos que no se incluye en todos lados porque no siempre se ve, es la ausencia de pulso periférico. Esto pues antes era un criterio diagnóstico, pero pues como no siempre están presentes, digamos que ya no está dentro de las P's. Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer cuando tenemos la presencia de eso, que es la clínica, asociada. Entonces tenemos un miembro, puede ser la extremidad superior, la extremidad inferior, que tiene un aumento de tamaño desproporcionado, que se asocia al dolor, que esa sensación el paciente refiere que es la peor de su vida. Cuando uno la palpa se siente hablan como sensación de madera, porque está dura, se siente una tumefacción y hay una resistencia a la palpación. Podemos ver el signo de la lámpara cialítica que se ve en la imagen de la diapositiva, la cual es el reflejo de la luz por la tensión de la piel. El paciente también puede referirnos que tiene anestesia y las maniobras pues van a ser dolorosas. La medición de la presión intracompartimental es una importante herramienta diagnóstica para este síndrome. En condiciones normales, esta presión va de 0 a 8 milímetros de mercurio, aunque algunos autores la manejan hasta 20 milímetros de mercurio. Cuando la presión está entre 20 milímetros de mercurio y 30 milímetros de mercurio se le conoce como zona gris. Esto en pacientes normotensos. Ya vamos a ver más adelante por qué. Y en este caso lo que se recomienda es un manejo conservador. Se monitoriza al paciente. Unas presiones significativas para síndrome compartimental con las que podemos realizar un diagnóstico y proseguir al manejo son presiones superiores a 30 milímetros de mercurio en personas normotensas y presiones superiores a 20 milímetros de mercurio en hipotensos. Con respecto a los tiempos que tenemos para actuar, se ha visto que una presión intracompartimental elevada durante 2 horas produce daño tisular, elevada por 4 horas produce lesión muscular y neuropraxia, y elevada por más de 6-8 horas ya resulta en un daño irreversible de los tejidos blandos, es decir, que esto puede resultar en una necrosis avanzada y en la pérdida de la extremidad. La forma más común de medir la presión intracompartimental es mediante un catéter intratisular que nos va arrojando el resultado de la presión cada cierto tiempo. Se han propuesto técnicas no invasivas para determinar la presión intracompartimental, como lo son los dispositivos ultrasónicos de espectroscopia infrarroja, NIRS. Estos dispositivos son capaces de medir perfusión a través de 2 o 3 centímetros, ya sea de tejido graso, pigmentación o profundidad. Ahora, finalmente, con respecto al manejo del síndrome compartimental, lo primero que debemos hacer es remover yesos o apósitos que estén recubriendo la extremidad. Después vamos a realizar un exhaustivo análisis o examen físico del paciente. Después vamos a mantener la extremidad a nivel del corazón para lograr perfundir esta por completo, el compartimiento más específicamente, pero nunca debemos elevar la extremidad por encima del corazón. Si a pesar de haber descubierto la extremidad y elevado la misma a nivel del corazón, el paciente no mejora clínicamente, se debe llevar a cabo lo más pronto posible una fasciotomía, la cual es una cirugía realizada en el tejido conectivo que recubre el músculo, es decir, la fascia,
para liberar presión de los compartimentos afectados, esto con el fin de evitar cambios isquémicos irreversibles en los músculos y nervios periféricos. Mubarak y Hargens describieron y sugieren que la fasciotomía está indicada en 3 situaciones: cuando los pacientes tienen hallazgos clínicos positivos y una presión intracompartimental mayor de 30 milímetros de mercurio, cuando el paciente está inconsciente o poco colaborador y tiene una presión intracompartimental mayor de 30 milímetros de mercurio, y cuando se ha interrumpido la perfusión arterial por más de 4 horas. Cuando es un paciente hipotenso con una presión intracompartimental mayor de 20 milímetros de mercurio. No se recomienda realizar la fasciotomía como un procedimiento profiláctico porque aún no ha mostrado una buena evidencia y tiene más riesgos que beneficios. Este procedimiento involucra algunas complicaciones como infecciones o complicaciones con la correcta cicatrización de la herida, como cualquier cirugía o intervención mayor. La descomprensión quirúrgica no siempre está indicada si el síndrome compartimental ha sido evidente por más de 48 horas y no existe evidencia de la función retenida de los componentes dentro del compartimiento. Para hablar entonces del tratamiento que es la fasciotomía, entonces decimos que lo primero que tenemos que hacer es retirar toda la ropa ajustada. Posterior a esto tenemos que elevar la extremidad que quede a una altura del corazón, y si el paciente tiene fracturas desplazadas tenemos que reducirlas. Entonces se dice que la escisión normalmente es en la euponeurosis y que va de 6 a 8 centímetros de largo por 2 a 3 centímetros de ancho. Una descompresión que se haga luego de 12 horas produce una tasa elevada de complicaciones porque pues ya el paciente ha tenido sufrimiento a nivel nervioso y muscular. Hay que asegurarnos de eliminar todos los obstáculos que hayan y que estén constriñendo el músculo. La incisión nunca se debe cerrar inicialmente porque lo que estamos haciendo es descomprimiendo la cavidad. La idea es lograr disminuir todas esas complicaciones como necrosis e isquemia. Entonces, para hablar de la fasciotomía en las piernas, vamos a decir que tenemos 2 opciones. Una opción que es con 2 vías y la otra que es con una sola vía. La primera que vamos a hablar es la que tiene 2 vías, tiene un acceso anterolateral y el otro es un acceso medial. En el acceso anterolateral lo que vamos a hacer es una incisión 2 centímetros por delante del peroné, y lo que hacemos es abrirlo creando 2 colgajos que nos permiten identificar el tabique que separa los compartimentos anterior y lateral. Si el paciente nos dice que tiene parestesias plantares, se debe realizar la apertura del túnel del tarso y allí hay que tener cuidado para que no vayamos a penetrar en la entrada del compartimento profundo. El acceso medial entonces nos permite entrar al compartimento posterior, superficial y profundo. Allí vamos a ver el nervio safeno, que debe respetarse, y hay un mayor riesgo cuando se genera una incisión cutánea en la parte proximal. En la técnica de una sola vía es un acceso lateral. Esta está indicada en síndromes compartimentales que se asocian a fractura, pues esta vía nos evita el riesgo de una exposición del foco como tal de la fractura y de posible material de osteosíntesis. En ambas técnicas que se expusieron anteriormente, los bordes cutáneos nunca se cierran, sino que lo que hacemos es que los aproximamos por medio de una sutura continua que se realiza sobre grapas. Esta sutura se debe apretar a diario. En el pie va a ser necesaria la fasciotomía en el 50% de los casos, principalmente son casos que se dan por aplastamiento. El 10 al 15% son fracturas de calcáneo, el 40% son fracturas o luxofracturas de Lisfranc. Acá lo que vamos a necesitar son 3 incisiones, una incisión medial y 2 incisiones paralelas en la cara dorsal del pie. Entonces, las 2 incisiones que hicimos dorsales están separadas más o menos de 6 a 8 centímetros. Estas 2 incisiones son las que nos permiten la descompresión de los músculos, del compartimento de los músculos interóseos y de los plantares. También tenemos una vía de acceso que es medial. Esta nos permite la descompresión de los 5 compartimentos plantares. Para hablar del antebrazo, vamos a decir que
tenemos que lograr la descompresión de los compartimentos anteriores. Esto lo logramos con una incisión que es rectilínea y que se debe alejar de los posibles focos que tengamos de fractura y del nervio mediano. Para hablar de la mano, es muy similar a lo que decíamos del pie, que cualquier traumatismo de alto impacto nos va a hacer pensar en que podamos tener un síndrome compartimental. Y en este caso vamos a requerir 5 incisiones. 2 incisiones están a nivel palmar en los compartimentos tenar e hipotenar y pues permiten la descompresión de los músculos de estas zonas. Y 2 incisiones que se hacen a nivel dorsal, una está en el tercer metacarpiano y la otra está en el cuarto espacio del intermetacarpiano. La última incisión que se hace en el primer espacio, el síndrome compartimental del muslo se asocia a pacientes con impacto directo, que han tenido una contusión, que han tenido fracturas o que han tenido osteosíntesis de focos cerrados. Se asocian a compresiones prolongadas. Normalmente la incisión se hace de forma lateral y esto permite que tengamos la fasciotomía de los 2 compartimentos que son el anterior y el posterior. El momento del cierre de la herida aún se encuentra en discusión en la literatura, pero lo que se recomienda es que el tiempo ideal es de un cierre de 7 a 14 días posteriores a la intervención, debido a que permite la aproximación de los bordes de la herida al cierre. Los bordes de la herida deben irrigarse y desbridarse en caso de ser necesario antes del cierre final, y un injerto de piel puede llegar a ser útil. En casos de necrosis avanzada, la amputación puede llegar a ser necesaria. Finalmente, siendo el dolor la manifestación clínica más importante, el paciente debe continuar bajo estricta monitorización y es importante que en casos de necrosis muscular o rabdomiolisis se monitoricen constantemente la función renal y los niveles de mioglobina, debido a que esta última, cuando sus valores aumentan, puede llegar a causar falla renal aguda en el 50% de los casos. Tenemos el síndrome Volkmann, que esta es una consecuencia como tal. Se habla que es la retracción fibrosa y por lo tanto hay una necrosis muscular y lesiones secundarias a isquemia y compresión mecánica. Vamos a ver rigidez en la articulación, podemos ver parálisis nerviosa y retracciones musculares. Otro síndrome es el síndrome compartimental de esfuerzo o crónico, que lo mencionamos al inicio en epidemiología, el cual habla de que pacientes jóvenes, deportistas, pueden presentar a nivel del segmento principalmente compartimento anterior del muslo, dolor fuerte y agudo de posterior a cerebral. Se da simplemente porque el esfuerzo nos va a generar un aumento del volumen muscular que se asocia con una disminución de la densidad capilar, una insuficiencia del retorno venoso, la disminución de la extensibilidad de esa fascia y el aumento del grosor de la fascia. Conclusiones: primero, el síndrome compartimental es una emergencia quirúrgica. Segundo, es más frecuente en hombres que en mujeres, principalmente en hombres menores de 35 años. Tercero, debe realizarse un diagnóstico oportuno para evitar daños irreversibles que conlleven a la pérdida de una extremidad. Cuarto, los daños irreversibles comienzan a ocurrir más de 6 horas después de que comience el síndrome compartimental y este ya no haya sido atendido. Y quinto y último, la causa más frecuente son las fracturas. Aquí finaliza la exposición de síndrome compartimental. Muchas gracias.